Familia querida, espero que se encuentren bien por la gracia del Señor. Bienvenidos al canal En Defensa de mi Fe. El tema de hoy tiene como título La sabiduría del perdón más allá de los carbones encendidos. En el corazón del libro de Proverbios, uno de los libros sapienciales del Antiguo Testamento, encontramos un proverbio que nos invita a reflexionar sobre el poder del perdón y la misericordia en nuestras relaciones humanas. Este proverbio dice: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, pues carbones encendidos amontonas sobre su cabeza, y el Señor te recompensará. Proverbios 25, 21 al 22. En estas palabras se esconde una sabiduría profunda que nos desafía a considerar cómo debemos responder a quienes nos han herido o se han convertido en nuestros enemigos. Este proverbio es una joya en el tesoro de la sabiduría bíblica y nos invita a explorar no solo su significado aparente, sino también a profundizar en su contexto histórico y su relevancia constante en nuestras vidas. En este video queremos explorar reflexiones y argumentos con respecto al tema del perdón, a evitar la venganza, o mejor, a vengarnos de la manera cristiana, haciéndole el bien, el sumo bien, por la gracia de Dios, a las personas que nos hacen mal. Oro para que el Señor abra nuestra mente, nuestra conciencia y nos capacite para participar de su naturaleza, que siempre es misericordiosa, compasiva y llena de amor. Antes de sumergirnos en el proverbio mismo, es esencial comprender el contexto histórico en el que se desarrolla. En el mundo antiguo, la venganza era una práctica común y en muchos casos aceptada. Las culturas antiguas, incluyendo la sociedad israelita del Antiguo Testamento, a menudo seguían un código de conducta que promovía la ley del talión, una forma de justicia retributiva que buscaba la igualdad en la venganza. En otras palabras, si alguien te hacía daño, tú tenías el derecho a hacerle ese mismo daño en compensación o en retribución por lo que te hizo. La venganza era una forma de restaurar el equilibrio perdido debido a una ofensa. A menudo se consideraba un acto de honor y valentía defender el honor de uno y el de su familia, especialmente en casos de violencia o daño. Las disputas personales y familiares se resolvían frecuentemente a través de vengadores, los cuales eran personas que se contrataban o se ofrecían como voluntarios para infligir daño a quienes habían agraviado a una familia. Sin embargo, esta dinámica de venganza tenía sus desafíos y sus desventajas. Generaba ciclos interminables de violencia y represalias que resultaban en enemistades profundas y prolongadas. Las consecuencias eran desastrosas, ya que estas vendetas podían extenderse por generaciones, cobrando más vidas y causando más sufrimiento. Es en este contexto que Proverbios 25, 21 al 22 emerge como un consejo contracultural y profundamente sabio. Aboga por una respuesta diferente a los agravios personales y promueve un enfoque radicalmente distinto, el del perdón y de la misericordia. El proverbio comienza con la premisa de un enemigo que tiene hambre y tiene sed. La elección de estas necesidades humanas básicas no es accidental, sino que subraya a la vulnerabilidad y el sufrimiento del enemigo. A pesar de que esta figura representa a alguien que ha causado daño o es considerado un adversario, el proverbio nos llama a ver su humanidad y a reconocer su sufrimiento y sus necesidades.
Aquí reside la primera lección fundamental: el reconocimiento de la humanidad compartida incluso en medio del conflicto. Tu enemigo más acérrimo, la persona que más te odia en este mundo, sigue siendo humana. Puede presentarse quizá delante de ti como imbatible, como victoriosa, como invencible, pero siempre tiene miedo. Sigue teniendo necesidades básicas que debe suplir. Es una persona vulnerable y necesita sentirse amada. Dios quiere que tú y yo le demostremos ese amor. Este proverbio nos insta a responder a la necesidad del enemigo con actos de bondad, dándole de comer y dándole de beber. En lugar de buscar venganza, se nos anima a mostrar misericordia. Este acto de generosidad que contraviene la lógica de la venganza no solo es un llamado a satisfacer las necesidades físicas, sino que también representa un gesto de reconciliación. Al alimentar a nuestro enemigo, no solo satisfacemos su hambre física, sino que también extendemos un puente de reconciliación que podría eventualmente llevar a la paz. La segunda lección se encuentra en la imagen evocadora de amontonar carbones encendidos sobre la cabeza de aquel que nos hizo daño cuando nosotros le hacemos el bien, cuando suplimos sus necesidades. A primera vista, esto podría parecer un castigo cruel para nosotros, pero el sentido detrás de esta metáfora es profundamente conmovedor. Algunos eruditos sugieren que esta expresión podría referirse a una antigua costumbre egipcia en la que las personas colocaban carbones encendidos sobre sus cabezas como un acto de penitencia y arrepentimiento. Esto nos lleva a la idea de que, al mostrar misericordia en lugar de venganza, amontonamos la carga del remordimiento y la reflexión sobre el enemigo. Sin embargo, si nosotros, a pesar de conocer a Cristo, seguimos participando de la carnalidad, de nuestra naturaleza pecaminosa, si ella sigue mandando en nuestra vida y Cristo no es el Rey en nuestra vida, para nosotros también resulta un gran sacrificio hacerle el bien a las personas que nos han hecho llorar y sufrir. Por otro lado, si en nuestra vida reina Cristo y la carne, aunque presente, no es la que manda, vamos a sentir gozo y felicidad al compartir amor a la persona que nos propinó dolor. Este acto de bondad y perdón puede llevar al enemigo a un estado de conciencia donde se enfrenta a las consecuencias de sus acciones y se da cuenta del sufrimiento que ha causado. La imagen de los carbones encendidos simboliza la agitación de la conciencia y el arrepentimiento que puede surgir a través de un acto de amor en lugar de venganza. Cuando la Biblia habla de fuego, también simboliza al Espíritu Santo. Y es que cuando tú y yo, en vez de responder con violencia a los que han sido violentos con nosotros, respondemos con paz, con servicio, con mansedumbre, con bondad, estamos siendo influenciados y siendo instruidos y siendo guiados por el Espíritu Santo. Y esos actos de amor van a calar profundo en la conciencia de ese enemigo que nos ha herido y le van a recordar que Dios lo ama a pesar de lo malo que nos ha hecho. El proverbio que estamos analizando concluye con una promesa divina: el Señor te recompensará. Esta afirmación subraya el principio de que Dios bendice y recompensa la misericordia sobre la venganza. Es una declaración poderosa que sugiere que al elegir el camino del perdón y la generosidad, no solo estamos actuando en la línea de la voluntad divina, sino que también somos destinatarios de la gracia de Dios. Dios no quiere que hagamos el bien porque esperamos una recompensa,
pero tampoco quiere que olvidemos que aunque no estamos interesados en la recompensa llegará. Porque el que actúa con amor siempre recibe de vuelta multiplicado lo que ha entregado. El amor siempre vuelve a ti. El amor que damos, el amor que entregamos, siempre vuelve a nosotros, pero multiplicado. Esta recompensa divina no necesariamente se refiere a una retribución inmediata, sino que abarca una bendición en la vida de aquellos que practican la misericordia y el perdón. Puede manifestarse en la forma de una conciencia tranquila, relaciones restauradas y un corazón lleno de paz. En este sentido, el perdón se convierte en una fuente de liberación y de sanación tanto para el ofensor como para el ofendido. A lo largo del Antiguo y del Nuevo Testamento encontramos ejemplos de personajes que eligieron la misericordia sobre la venganza. Uno de los ejemplos más destacados es la historia de José en el libro de Génesis. José, hijo de Jacob, fue vendido como esclavo por sus hermanos debido a los celos y a la envidia. Terminó en Egipto, donde pasó por muchas pruebas y desafíos, pero finalmente llegó a ser gobernador de Egipto y tuvo la oportunidad de vengarse de sus hermanos que habían causado su sufrimiento. Le habían hecho perder valiosos años de compartir con su amado padre y con su hermano menor. Sin embargo, en lugar de buscar venganza, José eligió perdonar y mostrar misericordia hacia sus hermanos. Les dijo: no teman, pues ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucho pueblo. Génesis 50, 19 al 20. José reconoció que Dios había usado su sufrimiento para un propósito mayor y optó por la misericordia en lugar de la venganza. Cada vez que sintamos el deseo de vengarnos contra una persona que nos hizo el mal, recordemos la frase que dijo José: ¿acaso estamos nosotros en lugar de Dios? No podemos juzgar, no podemos condenar, aunque tengamos evidencias para hacerlo. Debemos aprender a perdonar, a dar lo mejor, a servir, a responder con amor a los que nos tratan con odio. No lo podemos hacer en nuestra carne, no lo podemos hacer con nuestras virtudes, no alcanzan. Necesitamos hacerlo porque hemos nacido en Dios y de Dios. Solo el amor de Dios puede capacitarnos para pagar bien a los que nos han pagado mal. Por otro lado, hermanos, ya para terminar, conviene reflexionar en que aunque muchos nos han maltratado, nosotros también hemos maltratado a otras personas. Hemos sido víctimas en algunos casos y en otros casos hemos sido victimarios. Y así como queremos ser perdonados, así como queremos que se haga borrón y cuenta nueva en los casos en los que hemos sido victimarios, necesitamos hacer borrón y cuenta nueva en los casos en los que hemos sido víctimas. Nosotros hemos herido profundamente el corazón de Dios en múltiples ocasiones. La más terrible es haber crucificado a su Hijo. Fueron mis pecados, fue mi orgullo, fue mi vanidad, fue mi egoísmo el que traspasó a Cristo en la cruz, el que lo escupió, el que lo maltrató. Y sin embargo, Él, que tenía todo el poder para hacer descender fuego del cielo y consumirme y consumir a toda la humanidad porque pecamos contra Él, a mano alzada, no pidió al Padre: Padre, quémalos, se lo merecen, sino perdónalos, no saben lo que hacen. En el Antiguo Testamento el pueblo pereció por falta de conocimiento.
En el Nuevo Testamento el pueblo crucificó al Hijo de Dios por falta de conocimiento, pero no pereció, porque Jesús dijo, perdónalos. Y la oración de Cristo es eficaz, porque la oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Esa oración alcanza a cada pecador en todo rincón del mundo. Es eficaz para la salvación del pecador que se deja alcanzar por la gracia de Cristo. La no venganza no implica que las personas deban ser pasivas frente a la injusticia o frente al mal. Más bien implica buscar soluciones que promuevan la reconciliación y la paz en lugar de perpetuar la violencia. Al mostrar misericordia hacia los enemigos y tratarlos con generosidad, las personas pueden contribuir a la construcción de un mundo basado en valores de amor y de justicia. Eso solo es posible cuando le damos a Cristo el lugar central en nuestra existencia. ¿Te gustaría vivir para experimentar el poder del amor? Vivir en abundancia es vivir bajo los principios del amor y la justicia divina, que no nos llevan a vengarnos, ni siquiera a desear el mal para el que nos hizo el mal, sino a desear el bien e ir más allá, a hacer el bien a los que nos hicieron mal. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Te mando un abrazo en el nombre de Jesús.